Listo, muy buenas tardes para todos. Entonces damos comienzo a nuestra sesión del día de hoy, la cual tiene que ver con el álgebra de Boole. Básicamente, este álgebra está nombrada de esta manera gracias a George Boole, que fue la persona que desarrolló toda su teoría. Para ello, entonces, vamos a comentar algunos aspectos relacionados con la misma. Contextualizando, pues estamos, de acuerdo con nuestro mapa de conocimiento, estamos en el área donde nuestra asignatura electrónica y arquitectura de computadores requiere conocer el álgebra de conmutación para saber, para entender sistemas de numeración, que fue lo que vimos la semana anterior, álgebra de Boole y funciones lógicas. Álgebra de Boole, que es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Para ello, vamos a dar algunas definiciones. Inicialmente, el concepto de lo que es la variable lógica o una variable booleana, la cual simplemente se identifica por una letra mayúscula de la A a la Z, y representa básicamente una magnitud que tenga posibilidad de dos estados, solamente dos estados, verdadero o falso, 1 o 0, abierto o cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable se conoce como lógica, teniendo en cuenta el concepto de la lógica matemática, que es el que me habla de verdadero y falso, o teniendo también en cuenta su creador, George Boole, entonces se puede también conocer como variable booleana. Y es básicamente un elemento que me representa una magnitud que tiene únicamente dos posibles estados, solamente dos posibles estados. La variable lógica le podemos hacer una analogía con un pulsador normalmente abierto. Cuando el pulsador está abierto, no pasa la corriente. Por lo tanto, su salida va a ser cero. Su salida va a ser cero. De esta manera, pues al no haber esa corriente, vamos a tener entonces la salida de cero. Cuando accionamos el pulsador, ese pulsador ya va a estar cerrando el circuito, y en ese momento pues la salida Z va a generar un estado de 1. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando abierto, cerrado, 0, 1, ¿sí? 0, 1. Otra posibilidad de representación de estas variables es la representación inversa. Entonces es una representación que se conoce como lógica negativa, es decir, sería lo contrario. Y es básicamente un contacto normalmente cerrado, que pues como su nombre lo indica, en condiciones normales está cerrado, está en contacto, como por ejemplo las puertas de las neveras, las puertas de los automóviles. Cuando yo abro la nevera, el interruptor pues está normalmente cerrado, por lo tanto genera una conducción y prende el bombillo de la nevera, ¿cierto? Cuando yo cierro la nevera, lo que hago es oprimir el interruptor e inmediatamente la luz se apaga, ¿cierto? Es lo que sucede, por ejemplo, en la nevera. Normalmente cerrado, el dispositivo está conduciendo, es decir, hay un 1 a la salida, y normalmente cerrado, cuando yo oprimo, abro el interruptor y su variable toma el valor de 0. Entonces se puede tomar cualquiera de las dos opciones. Bueno, cualquiera de las dos opciones. Se puede hacer la analogía. En el primer caso es una lógica normal, y en el segundo caso, el que estamos hablando, es una lógica negativa, una lógica contraria. En la lógica normal, interruptor normalmente está abierto. En la lógica negativa o lógica contraria, el pulsador está normalmente cerrado. Una función lógica o una función booleana es básicamente una expresión que está contenida o está conformada por variables lógicas a través de unas operaciones lógicas. Estas operaciones lógicas principales, las básicas, las operaciones lógicas principales son la suma lógica, el producto lógico y la negación. Estas tres operaciones, sencillamente, como decimos, son las principales, las fundamentales
de la lógica booleana y se representan a través de las funciones básicas AND, OR y NOT. OR para una suma, AND para un producto y NOT para la negación. Esta función lógica va a generar una salida. Entonces básicamente es como cuando nosotros estamos hablando del álgebra tradicional, x más y, 2x más 3z, etcétera, ese tipo de cosas. Aquí básicamente vamos a trabajar con estas variables. Vamos a ver cómo lo tratamos de disolver. Lo que pasa es que estoy aquí en la sala de profesores y pues se escucha el ruido de los diferentes profes. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. La función lógica, decíamos entonces, es una organización de variables y operaciones. Por ejemplo, una suma lógica, la OR, una suma lógica, la OR, sería z igual a más b, donde z pues es obviamente el resultado de esa función. El a más b, esa operación a más b, va a tomar el valor de 0 cuando a y b vale 0. ¿Sí? De resto va a valer 1. Obviamente si nosotros recordamos la matemática tradicional, podemos decir principalmente que 0 más 0 pues es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 1 más 1 para nuestra lógica matemática, para nuestra lógica booleana, va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque recuerden que estamos trabajando con el sistema binario, y el sistema binario solamente permite dos estados, 1 o 0. Entonces, siempre que una de las entradas sea 1, la salida inmediatamente será 1. Esa es la función lógica suma, que es conocida también como una OR. Como una OR. ¿Listo? En este caso, entonces, tenemos también la operación lógica de producto, de una multiplicación, que su representación sería z igual a A por B. Z igual a A por B. En ese caso, pues hacemos el producto y siempre va a valer 0. La única opción que vale 1 es cuando las dos entradas valen 1. Recordemos que cuando estamos hablando de las entradas, estamos hablando de las variables. En este caso, A y B. A es una variable booleana, B es una variable booleana. Recordemos la definición, solamente puede tomar dos valores. O puede tomar el valor de 0 o puede tomar el valor de 1. B puede tomar el valor de 0 o puede tomar el valor de 1. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es combinando dos funciones booleanas. De esta manera decíamos entonces que en la multiplicación, pues 0 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0. La única opción de que sea 1 la salida es que ambas entradas valgan 1. Esa es la segunda operación, el producto lógico. Y la tercera operación que comentábamos anteriormente es la operación de negación. Negación lo que hace, como su nombre lo indica, es negar, invertir el valor de la variable. De tal manera que esta operación es una operación que se aplica solamente a un elemento, solamente a un elemento. De esa manera simplemente decimos, bueno, si A vale 0, pues su salida vale 1, lo niega, lo cambia. Si vale 1, su salida vale 0, que sería entonces negar o cambiar ese resultado. Tenemos de esta manera definidas las tres operaciones lógicas. Operación de suma, una OR, operación de producto, una AND, y operación de negación, que es una NOT. OR, AND y NOT, que sería pues su representación de acuerdo con el nombre que le damos en la lógica booleana. Cuando nosotros trabajamos con funciones lógicas, vamos a relacionar principalmente tres grandes elementos. Uno es la función, la definición de la función, o sea, yo defino una función de acuerdo a las combinaciones que le puedo dar con estas tres operaciones básicas. La segunda característica, la segunda relación que voy a dar aquí en estas funciones es la tabla de verdad. Esa tabla de verdad básicamente es una representación del comportamiento de la función lógica. Es decir, la tabla de verdad lo que hace es principalmente indicarme el resultado
indicarme el resultado de la función, de lo que sea la función. Entonces pensemos simplemente en mi función, cualquiera que sea, cuyo resultado, cuya salida yo puedo representar a través de mi tabla de verdad. Obviamente, esa tabla de verdad, que es el comportamiento de la función, lo que está simplemente representándome es la salida a partir del valor que tomen cada una de las variables. Obviamente, la salida va a depender principalmente de la entrada. La salida va a depender principalmente de la entrada. Cuando yo analizo una tabla de verdad, esa tabla de verdad la debo construir a partir de las posibles combinaciones de entrada, de todas las combinaciones de entrada, de todas las posibles combinaciones que yo tengo. Y para cada una de ellas, obviamente, va a aparecer su respectiva respuesta, su respectivo resultado. De esta manera, entonces, podemos definir una tabla de verdad, por ejemplo, de esta manera. Para una tabla de una o de dos variables. Si es de una variable, pues solamente tengo A y obviamente sus posibilidades, que A valga 0 o que A valga 1. No tenemos más opciones, que A valga 0 o que A valga 1. Si estamos hablando de una tabla de verdad de dos variables, esa tabla de verdad tiene entonces dos variables, A y B, y tenemos nuestras posibles combinaciones, 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0 y 1 con 1. De tal manera que vamos a trabajar las variables, estas dos variables, le vamos a dar sus respectivos valores. Y entonces hacemos la combinación. Si yo tengo dos variables, voy a tener estas posibles combinaciones. Cuando yo estoy trabajando estas tablas de verdad, hay una fórmula que es la que me determina cuántas combinaciones tengo. Y efectivamente, como comenta Emerson, tiene la base en las potencias de 2. De tal manera que si yo tengo una variable, eso me va a dar un 2 a la n, exactamente, 2 elevado a la n. Entonces me da 2 a la 1, pues voy a tener dos opciones, o 0 o 1. Pero si tengo dos variables, es decir, 2 a la 2, pues voy a tener cuatro filas, es decir, cuatro opciones, 0 con 0, 0 con 1, 1 con 0 y 1 con 1. Y de esa manera yo voy construyendo mis respectivas tablas de verdad, a partir justamente de esa fórmula 2 a la n. Entonces, si yo tengo n variables, mi resultado, mi tabla de verdad, se va a construir de acuerdo con ese elemento de 2 a la n. Obviamente, si tengo tres variables, voy a tener 2 a la 3 combinaciones, o sea, 8. Si tengo cuatro variables, voy a tener 2 a la 4 combinaciones, es decir, 16, y así sucesivamente. Una tabla de verdad, por ejemplo, de 2 a la 3 variables, es decir, 8 filas, pues va a tener sus correspondientes combinaciones de variables C, B y A, ¿cierto? Con sus posibles combinaciones. Observemos que en este caso, la primera variable se construye a partir de la combinación 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La segunda variable se construye a partir de la combinación doble 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y la tercera variable se convierte de 4. Entonces, en la primera hay una variación de cada dos espacios aparece el 0. O sea, el 0 aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí. En el otro simplemente cambia cada 4 y el otro pues cambia cada 8. O mejor, si cada 8 aparecen los elementos. Entonces, eso nos da una variación a partir de la fórmula básica que es el 2 a la n, correcto. Cuando hablamos entonces de estas funciones lógicas, nosotros las podemos implementar a partir de lo que se conoce como una compuerta lógica. Una compuerta lógica es simplemente un circuito integrado que me representa el comportamiento de la función específica. En este caso, por ejemplo, la función OR, la compuerta OR, se representa a partir de
un elemento que es como una media luna, que tiene entonces dos entradas, A y B, y una respectiva salida Z. Eso responde a la expresión Z es igual a A más B. Esa es la compuerta OR representada gráficamente. Decíamos anteriormente que en las funciones lógicas podíamos trabajar o podíamos hablar de tres elementos. Uno que es la función como tal, cómo definir la función. Un segundo elemento que es su tabla de verdad, la tabla de verdad de esa función. Y un tercer elemento que es el diagrama lógico. Entonces, para construir el diagrama lógico es que estamos revisando cada una de las compuertas y cómo es su comportamiento. Decíamos que la compuerta OR básicamente lo que hace es representar la suma de A con B. Me permite representar la suma de A con B. Tengo de la misma manera el comportamiento de esa compuerta OR. Entonces el comportamiento de la compuerta OR básicamente es que si las entradas son 0, su salida es 0. Si uno de esos es 1, acuérdense que la salida es 1, es decir, se prende el bombillo. Si es 1 y 0, se prende el bombillo. Si es 1 y 1, se prende el bombillo. Observemos el comportamiento del bombillo y observemos el comportamiento del circuito que aparece abajo. De 0 y 0 es que hay dos interruptores en paralelo y los dos están abiertos. Como están abiertos, pues por supuesto no hay corriente y obviamente pues el bombillo no se prende. Pero si uno de los dos se cierra, la conducción se presenta sobre el circuito. Entonces le llega corriente al bombillo. Si cambiamos y el que abrimos es el A y dejamos cerrado B, pues la conducción se da por el punto B. Y por último, pues que conduzcan los dos al tiempo, pues igual el bombillo se sigue prendiendo. Sí, ahí ya se está grabando la sesión. Muchas gracias por la colaboración ahí. La compuerta lógica AND, entonces me representa la función de operación. La compuerta AND me está representando la operación de multiplicación de producto. Esa representación gráfica se da a partir de esta figura. Observemos que debe haber una clara diferencia entre la OR y la AND. ¿Sí? Un punto corrido. Tenemos entonces la operación representada a través de esta compuerta, la operación de multiplicación. Decíamos que debe haber una clara diferencia entre la OR y la AND para que no se confundan gráficamente. Como decíamos, esta representación está mostrándome el comportamiento de la operación AND, que es el siguiente. De nuevo, 4 combinaciones porque estamos hablando de 2 entradas, 2 a la 2, 2 entradas, entonces cuando es 0 y 0, observemos que el circuito que se presenta en la parte de abajo, en la parte central inferior, es un circuito en serie, con dos interruptores en serie. Cuando es 0 y 1, cerramos un interruptor, pero observen que el otro interruptor está abierto. El otro interruptor está abierto, por lo tanto no hay corriente. Cuando hacemos el proceso contrario de que cerramos B y dejamos abierto A, sigue la corriente sin circular, porque el camino está abierto, hay uno de los interruptores abiertos. La única forma de que circule la corriente es que los dos elementos estén cerrados, que en la compuerta, en las dos entradas, haya el valor de 1. Estas tablas de verdad es importante conocerlas e interpretarlas y saberlas y manejarlas para poder, digamos, tener claridad sobre elementos que vamos a trabajar más adelante. De la misma manera, entonces, vamos a tener la compuerta, vamos a tener algunas otras compuertas, como por ejemplo, esta ya es una compuerta diferente, que es la compuerta del seguidor. Esta compuerta seguidor es simplemente un elemento que lo que entra es lo que sale. Exactamente lo mismo que entra es lo que sale. Pero viene pues obviamente la pregunta, bueno, pero si lo mismo que entra es lo mismo que sale, ¿para qué me sirve? Este tipo de elementos se utilizan en electrónica para amplificar una señal, para amplificar una entrada determinada, ¿vale?
sale lo mismo que entra, lo mismo que sale, pero va a salir amplificada, va a salir con mayor corriente, va a salir con mayor potencia simplemente. Ese circuito también lo podemos conseguir como una compuerta física, un dispositivo electrónico. Acá sencillamente, pues si entra 0, sale 0, si entra 1, sale 1, ¿sí? Es simplemente su comportamiento. Volviendo a las funciones lógicas básicas, pues vamos a tener también la compuerta NOT, la inversora. La compuerta NOT o la inversora, como decíamos anteriormente, es básicamente esa compuerta que me cambia el valor de la entrada a su complemento. Es decir, si entra un 0, sale un 1, si entra un 1, sale un 0. Uno es la negación del otro. Y se representa simplemente con como una flechita, ¿cierto? Como una flechita. Y lo que me representa la negación es justamente la bolita que adelante, la bolita delante de la operación. Si nosotros observamos la anterior no tiene bolita, lo mismo que entra, lo mismo que sale. Esta que sí tiene bolita, lo que entra es lo contrario de lo que va a salir. Yo entro algo y saco otro valor. Gráficamente pues lo podemos observar a partir de su comportamiento. Si entra un 0 sale un 1. Entonces estamos hablando, observemos, de un conmutador normalmente cerrado, ¿sí? Es decir, en condiciones normales, como podemos ver en esta parte, en condiciones normales, el conmutador está conduciendo. Y cuando yo lo cambio, lo que hago simplemente es oprimir, se desenergiza, deja de conducir el contacto. Entonces es una operación como les decíamos, el de la nevera, ¿no? Cuando la nevera está abierta, el interruptor está cerrado y hay conducción en la luz, se prende el bombillo. Cuando la nevera se cierra, el interruptor se abre e inmediatamente el bombillo deja de alumbrar. Tenemos de esta manera entonces las compuertas, digámoslo así, básicas, pero podemos también representar otras a partir de las funciones básicas. Las básicas son AND, OR y NOT. Producto, suma y negación, ¿vale? Esas son las básicas. A partir de ellas podemos generar otras, como por ejemplo esta, que es una XOR excluyente. Esa compuerta XOR excluyente lo que hace básicamente es generar una salida diferente en su función de salida, es generar la salida diferente a lo normal. ¿Cómo la genera? Esa función responde básicamente a esta función. A negado por B más B negado por A. Observemos que aquí hay una combinación de suma, producto y negación. Suma, producto y negación. De esta manera, entonces, una compuerta XOR va a responder de acuerdo con esa función. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo. Cuando entra 0 y 0, entonces estamos hablando de que en la función vamos a tener 1 negado, bueno, 0 negado, que sería un 1, y eso me da una respuesta en 0. Si entra 0 y 1, entonces en mi función va a estar 1 y 1, 0 y 0, entra 0, entra 1, y lo que voy a obtener es un 1 de acuerdo con la función. Analizamos para la combinación 1-0. Entonces, para la combinación, por ejemplo, 1-0, vamos a tener que, bueno, la 1-0, aquí. Bueno, analicemos para la 1-1. Cuando entra 1 y 1, la función me dice, mire, vamos a negar A. Como yo niego A, pues lo que hago es que A vale 0. Voy a negar B. Como voy a negar B, entonces me sale un 0. B sin negar da un 1. A sin negar da un 1. 0 con 1 me da 1, más 0 con 1, o 0 por 1 da 1. Y 1 más 1, recuerden que es 1. De tal manera que la salida, perdón, no, estaba diciendo mal ahí, qué pena con ustedes. 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0, y obviamente 0 más 0 va a dar 0, que es lo que me va a dar mi salida, la salida 0. Entonces observen que esta compuerta genera una respuesta
que, pues de comportamientos diferentes a las funciones básicas. ¿Qué es lo que me está diciendo básicamente esta compuerta? ¿Para qué sirve esta compuerta? Sirve para comparar dos entradas. Si las entradas son iguales, la salida es 0. Si las entradas son diferentes, la salida es 1. La salida es 1. Entonces genera ahí una aplicación importante que es, por ejemplo, la comparación de dos señales. Si observamos, nosotros acabamos de analizar una función lógica. Mire, esta es mi función lógica. Mi función lógica es a negado b más b por a negado. Esa función lógica yo la puedo analizar desde todo su funcionamiento como a por b. Entonces tengo las posibles combinaciones: a vale 0, b vale 0, a vale 0, b vale 1, a vale 1, b vale 0, a vale 1 y b vale 1. Vamos a analizar entonces la función. Inicialmente, ¿qué analizamos? Los negaciones. Entonces tenemos a negado y b negado. Entonces decimos, bueno, a negado y b negado. A negado y b negado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues si a vale 0, a negado vale 1. Si a vale 0, a negado vale 1. Si a vale 1, a negado vale 0. Si a vale 1, a negado vale 0. Y con b, pues si vale 0, b negado vale 1. Si b vale 1, b negado vale 0. Si b vale 0, b negado vale 1. Y si b vale 1, b negado vale 0. Y ahora hacemos el análisis para cada uno de los términos. Esta combinación y esta combinación. Es exactamente el mismo orden jerárquico que nosotros podemos trabajar cuando tenemos operaciones matemáticas. Tenemos operaciones matemáticas, yo hago primero la multiplicación y después esos números multiplicados los sumo, ¿cierto? Entonces yo digo que ¿cuánto es 2 por 3 más 1 por 4? Yo primero hago las multiplicaciones, 2 por 3, 6, 1 por 4 da 4, y después hago la suma, que me da 10. Aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Decíamos que ahora vamos a hacer la operación a negado b, entonces tenemos a negado b, ¿sí? Y tenemos b negado a, que son una multiplicación, ¿cierto? Una multiplicación. Entonces, a negado b, ¿qué hacemos? A negado, que es el de aquí, con b. Multiplicamos. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Y 1 por 0, 1. Perdón, 0. ¿Sí? Ahora hacemos la misma operación, pero la vamos a hacer entonces con b negado a. B negado a, entonces también con este y con este. B negado a, ¿qué me da? 1 por 0, 1 por 0 daría 0. 0 por 0 daría 0. 1 por 1, 1. Y por último, 1 por 0 daría 0. Y ya lo último, ya lo que faltaría sobre este análisis es hacer la respectiva suma. O sea, la función de salida ya, la suma. Entonces la suma entre estos dos, suma 0 con 0 da 0, 1 con 0 da 1, 0 con 1 da 1 y 0 con 0 da 0. Y efectivamente, esto que tenemos aquí, pues es justamente esta salida, 0, 1, 1, 1, 0. Entonces lo que nosotros hacemos con una función lógica es analizarla, analizar su comportamiento, ¿cierto? Analizar su comportamiento. ¿Cómo lo analizamos? A través de las tablas de verdad. ¿Cómo representamos esa operación? Fácil, la podemos representar a partir de, gráficamente, una entrada A, una entrada B. Sabemos que A y B se niegan, que vamos a colocar al frente de A un negador, al frente de B un negador. Hacemos una agrupación entre A negado B, entonces una agrupación entre A negado, que sale aquí, y B, que sale acá, y hacemos una agrupación entre B negado y A.
B negado que sale aquí, y A que sale acá. Y esto al final lo metemos en una compuerta sumadora. En una compuerta sumadora. Ese sería el equivalente. Ese sería el equivalente a la sería el equivalente a la función lógica de esa función o de esa compuerta que estamos trabajando acá. Igual más adelante seguiremos haciendo esas representaciones. Otra compuerta es la compuerta NAND, que básicamente la compuerta NAND pues es una AND negada. Una AND negada. Entonces tenemos la compuerta AND normalmente y lo que hacemos es negarla, colocarle el negador de tal manera que me va a quedar entonces que la negación es, o mejor ese z, la función z es a por b todo negado. A por b todo negado. Acá hablamos de unas leyes que ahorita más adelante las vamos a comentar. Por el momento, entendamos la relación que hay entre estas dos cosas. Observemos, estamos diciendo que A por B, A por B, A por B, todo negado, es exactamente lo mismo que si yo dijera, niego el primero, niego el segundo, pero le coloco una suma, es decir, como que los separo, ¿cierto? Los separamos, y entonces me va a dar que al separarlos, cambio la operación de multiplicación por suma o suma por multiplicación y niego cada uno de los términos. Ahorita más adelante trabajaremos ese tema, por el momento vamos a asumir esta igualdad. Esa compuerta NAND, ¿cómo funciona? Pues es lo contrario a la AND. La AND, recuerden que solamente prendían 1 y 1. Acá en 0, 0 prende, porque es la misma AND, observemos el circuito de abajo, la AND pero negada. Si observamos su representación gráfica, la compuerta NAND es la misma AND, pero con un circulito al final. Habíamos dicho anteriormente que ese circulito significa que estamos negando, ¿cierto? Ese circulito significa que estamos negando. Cuando tenemos 0 y 1, sigue conduciendo. ¿Por qué? Porque si observamos el circuito de abajo, en la AND normal, 1 por 0 pues me da 0, y yo al negarlo, pues me queda en 1, se prende el bombillo. De la misma manera, en la siguiente combinación, 0 por 1 me da 0, y al negarlo pues me va a dar 1. Y en el último caso, pues 1 por 1, en una AND me da 1, y al negarlo voy a obtener el valor de 0. Voy a obtener el valor de 0. Tenemos otra compuerta, la compuerta NOR, donde su funcionamiento es básicamente el mismo análisis que hicimos para la NAND, pero obviamente con NOR. Tenemos la compuerta OR, vamos a negarla. Cuando lo negamos, entonces me va a dar que Z es igual a A negado más B. O por una ley que se conoce la ley de Morgan, de hecho, ahorita lo revisamos, tenemos una equivalencia que es esta de aquí, esa equivalencia ahí. Recuerden lo que decíamos anteriormente. Si yo quiero separar esto, básicamente lo que hago es negar A, entonces aquí está negado A, cambio la operación y niego E. Entonces niego cada uno de los términos y cambio la operación. Esa es la ley de De Morgan que ahora más adelante vamos a retomar. Por el momento simplemente una NOR es una compuerta que es una OR negada. Una OR negada. La OR negada pues obviamente funciona lo contrario que la OR normal. La OR normal, con que cualquiera de las entradas valga 1, su salida va a valer 0. En este caso, como es el funcionamiento contrario, pues cuando cada una de las variables valga 1, pues su salida va a ser 0. Que es básicamente lo que vemos en el circuito. En la pantalla tenemos el circuito en la parte inferior, donde tenemos una OR y después su respectivo negador, para que me dé efectivamente la NOR, que es una OR negada. Entonces si sumamos 0 con 0, pues me da 0. Al negarlo me va a dar 1 y se prende el bombillo. Si hacemos 0 más 1 me va a dar 1
al negarlo me va a dar 0, se apaga el bombillo. 1 con 0 me va a dar 1, al negarlo me va a dar 0 y se apaga el bombillo. Y 1 con 1 me da 1, pero al negarlo me da 0, obtengo un 0 y el bombillo pues va a estar apagado. El bombillo va a estar apagado allí. Otra compuerta que se puede encontrar es la compuerta XNOR. Esa compuerta XNOR básicamente resulta de invertir la salida de una compuerta NOR, de una compuerta XNOR. Entonces, en este caso, si lo analizamos paso a paso, recuerden que este es el funcionamiento de una compuerta XNOR, el funcionamiento de una compuerta XNOR. Dame un segundo, ya aquí de corrección. Esta es una compuerta XNOR. De una compuerta XNOR. Entonces, se resulta de invertir la salida de la compuerta XNOR. La compuerta XNOR, entonces la vamos a tener de acuerdo con la función. Acuérdense que tenemos una función. Esa función que tenemos allí la vamos a negar. La vamos a negar. Un segundo. Listo, bueno. Tenemos entonces una compuerta XNOR. Aquí está XNOR, que es esta. Y hacemos la negación. Entonces invertimos la salida y empezamos a aplicar una serie de normas que ahorita más adelante, como les decía, las vamos a formalizar un poco mejor, que es la ley de De Morgan, que recuerden que la ley de De Morgan me dice, mire, si yo quiero separar esto, niego cada término y cambio la operación. Eso es lo que estoy haciendo, niego cada término y aplico la operación. ¿Qué fue lo que hice acá? Negué el primer término, que es A por B, A negado por B, negué el segundo término, que es B negado por A, y cambio la operación. Aplico la ley de Morgan para otra vez negar ya cada uno de los términos. Y ahora voy a negar este término. Entonces, para negar ese término, pues niego A, cambio la operación y niego B. Niego B, cambio la operación y niego A. De esta manera, pues obtengo esa fórmula allí. Y cuando ya hago la distribución de esos términos, es decir, una propiedad distributiva, multiplico, A por A negado me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si A es 1, A negado es 0. Si A es 0, A negado es 1. Y cualquier cosa multiplicada por 0, pues me va a dar 0. De la misma manera, uy, ¿qué pasó acá? De la misma manera, perdón un segundo. A ver si ahora sí. Listo, entonces volviendo aquí a la presentación, decíamos entonces, ¿dónde estábamos? La NOR, la XNOR, que es la que estamos analizando. De la misma manera, B por B negado a 0. Entonces, la única forma o la única operación que me queda es A por B más B negado por A. A por B más B negado por A. Esa es la expresión booleana de este término. Si nosotros analizamos las entradas para la función, esa función A por B más A negado por B negado, obtenemos entonces que es 0 por 0, pues me da 0, 0 por 1 y así, o sea, la misma análisis de la tabla. Por ejemplo, con 0 y 1, la salida va a ser 0 por el comportamiento de la función. Observemos el comportamiento de la función que se está dando sobre este elemento. 1 por 0 y 1 negado por 0 negado.
Entonces eso por cualquier lado me va a dar 0. Por cualquier lado me va a dar 0. De la misma manera, entonces, con la última combinación, que sería cuando nosotros tenemos 1 y 1. 1 y 1 o 1 y 1 negado, pues esto me va a dar 0, esto me va a dar 1 y 1 más 0 pues me va a dar como resultado 1. Tenemos entonces ahí su respectiva salida en 1. Observemos que esta compuerta está haciendo lo contrario del XNOR. En este caso yo puedo comparar, pero si son iguales sale un 1, si son diferentes sale un 0, ¿cierto? Y si son iguales, pues aquí va a salir un 1. Entonces básicamente esta compuerta compara también, pero compara al contrario de la XOR, al contrario de la XOR. Vamos a tratar aquí de explicar de una manera lo más sencillo posible las propiedades que comentaba, algunas de las propiedades que comentábamos anteriormente, más otras nuevas. Esas propiedades pues se pueden representar a través de la palabra de axioma, o sea, propiedades o axiomas, y serán los siguientes. Primero, la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa significa, me dice simplemente que el orden de los factores no me altera el resultado. Entonces, si en una compuerta yo coloco A arriba o A arriba y B abajo, es lo mismo que si yo coloco B arriba y A abajo. Al final voy a obtener el mismo resultado, simplemente conmuto A más B es igual a B más A. De la misma forma, en la compuerta AND no va a pasar absolutamente nada si yo cambio el orden de los factores. Propiedad conmutativa, el orden de los factores no me altera el resultado. La propiedad asociativa, entonces la propiedad donde yo puedo asociar las variables a partir de paréntesis. Entonces puedo yo asociar para la suma A más B más C, A más B más C, exactamente lo mismo que si yo tuviera A más B y adicionalmente le sumara C. Si lo vemos gráficamente, es esto que tenemos aquí, es básicamente que en una compuerta 1 entra B y C y ese resultado sale a una compuerta 2 y obtenemos el resultado final. Pero es lo mismo que si A con B entra a la 1 y ese resultado entra a la 2, vamos a obtener la misma historia. De la misma forma, permítanme un segundo, a ver qué pasó. A ver qué pasó. Ya, ahí ya lo estamos viendo, sí. Listo. Entonces estábamos comentando la propiedad asociativa, que me representa entonces la posibilidad de asociar en cuanto a la suma o de asociar en cuanto al producto. Yo puedo asociarlo, no hay inconveniente de esa manera. También puedo tener la propiedad distributiva sí combina operaciones diciéndome, por ejemplo, que A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Está también la opción de la distribución a partir de la suma de productos. Entonces estoy hablando que es A más B por A más C, es lo mismo que A más BC. ¿Sí? Tengo también el elemento identidad. El elemento identidad lo que me está diciendo es que yo tengo para la suma un elemento cuya operación me va a permitir que la salida sea la misma entrada. Que la salida sea la misma entrada. O sea que yo hago la operación, y lo mismo que entra es lo mismo que sale. Para la suma es un 0 y para el producto es un 1. Pues es un producto común y corriente. 5 por 1, ¿cuánto me da? 5. Lo mismo que entra 5 es lo mismo que sale 5. Entonces aquí exactamente lo mismo. A por 1 pues me va a dar el mismo A. Este tipo de propiedades son importantes para optimizar funciones, para optimizar procesos. Existe el elemento complemento. Entonces lo que hace el elemento complemento es básicamente que cuando se opera con su complemento me va a dar un resultado fijo.
en este caso, si yo tengo A y le sumo a negado, pues voy a obtener 1. ¿Por qué? Porque si A es 1, pues A negado es 0. Y 1 más 0, pues ya sabemos que es 1. O si A es 0, pues A negado es 1. Y lo mismo, 0 más 1 me va a dar como resultado 1. De la misma manera para el producto. Pues si A es 1, A negado es 0. Y esa multiplicación me da 0. Si A es 0, pues la negado da 1 y la multiplicación me sigue dando 1. Me sigue dando 0, perdón. La multiplicación me sigue dando 0. Otro de los elementos acá, de las propiedades que podemos encontrar en el álgebra de Boole, es el que se conoce como complementación. La complementación básicamente lo que permite es generar un elemento que siempre me vaya a dar entonces el mismo resultado del elemento con que se operó la variable original. ¿A qué me refiero? Si yo le sumo 1 a A, sin importar lo que valga A, sin importar si A vale 0 o A vale 1, como este elemento ya es 1, pues inmediatamente la salida va a valer 1. Y para el producto, si yo multiplico por 0, pues ya sabemos que cualquier multiplicación por 0 me va a dar 0. Dos propiedades similares, sin embargo son contrarias, o sea, son diferentes. Esta es entre dos elementos, A y su negación, A y su negación. El otro es entre dos elementos, pero es el elemento normal A con un 1 o con un 0. Y eso me va a dar entonces un resultado diferente. No puedo asumir, no puedo decir lo mismo si yo tuviera, por ejemplo, A más 0. A más 0, yo no podría decir que es 0 automáticamente. ¿Por qué? Porque ese A más 0 va a depender de lo que valga A. Si A vale 1, pues 1 más 0 va a dar 1. Si A vale 0, pues 0 más 0 va a valer 0. Entonces, básicamente esta operación pues no me garantiza la salida. Y para la multiplicación, pues sería A por 1. A por 1, pues si A es 0, la multiplicación es 0, y si A es 1, la multiplicación es 1. Entonces, esos elementos no dependen, o no se puede saber mejor cuál es el valor de la salida directamente. Tenemos otro axioma que es el de idempotencia. Nosotros en el álgebra tradicional, por ejemplo, decimos que A más A es 2 veces A. Aquí, para el álgebra booleano, simplemente A más A es A, y A por A sigue siendo A. O sea, A por A no es A cuadrado, A por A es un A normal. El axioma de la involución o doble negación básicamente me dice, si yo niego 2 veces una variable, pues obtengo la misma variable. Si yo tengo 0 y lo niego, me da 1. Y lo vuelvo a negar, pues me da 0. O viceversa, si tengo 1 y lo niego, me da 0. Y si lo vuelvo a negar, me va a dar 1. Entonces, básicamente, ese axioma me está diciendo que, que al negarlo 2 veces, voy a obtener la misma variable. Aquí ya tenemos unos axiomas un poco más profundos o más robustos, digámoslo así, que es el de absorción, los axiomas de absorción, por ejemplo o este de acá, axiomas que salen de una demostración matemática. O sea, si yo puedo decir, por ejemplo, esto es A, o sea, este A es lo mismo que A por 1, ¿cierto? Es lo mismo que A por 1, más AB. Porque recuerden que si yo multiplico por 1, pues me va a dar el valor de A, según las propiedades anteriores, ¿no? Según las propiedades anteriores. Aquí está, el elemento identidad. El elemento identidad me dice que A por 1 es A, ¿de acuerdo? Ese es el axioma que estamos utilizando aquí. Ahora voy a factorizar. Te digo A, el factor común de 1 más B, de A más B. Sabemos que 1 más B, como veíamos aquí en el axioma de complementación, 1 más B es 1. 1, entonces aquí me va a dar que esto es A por 1. Y A por 1 pues ya sabíamos que es A. Entonces lo que me está diciendo básicamente es que A más AB es exactamente el mismo A.
Nosotros podemos relacionarlo desde las variables. Si yo tengo A solito y le sumo el mismo A con otra variable, igual sigo teniendo la A. Si yo tengo A solito y la sumo con A negado, me va a dar el mismo A con la nueva variable que involucre ahí. Esta función o esta propiedad también se puede mostrar matemáticamente como lo hicimos con la anterior. Las leyes de De Morgan eran lo que estábamos diciendo anteriormente. Si yo tengo una función cualquiera, yo simplemente niego la variable, cambio la operación y niego la otra variable. Es lo que estamos haciendo. Entonces, niego la variable para separarlas, para poder entonces hacer una separación de esta operación. Entonces, niego una variable, niego la otra, y al final lo que hago es entonces cambiar su operación. Cambio la operación. De la misma manera para la suma, cambio la operación, niego A y niego B. Y en general pues básicamente es lo mismo. En general es cambiar la operación, cambiar la operación, cambiar la operación y niego cada uno de los términos. Niego A, niego B, niego C y niego D, todos por separado. Todos por separado. ¿Cómo hago yo para calcular la expresión algebraica de una función? Entonces recuerden que nosotros tenemos tres elementos principales en el álgebra de Euler. La función que es la que me dice cuál es el comportamiento del elemento. Tenemos también la tabla de verdad que es la que me determina cómo son las salidas del circuito o del sistema. Y por último tenemos el diagrama lógico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta gráfica de aquí, este diagrama lógico, ¿cómo lo puedo yo representar? Pues sencillo, mire, aquí es A, aquí está entrando A y aquí está entrando B. Pero ¿están entrando a dónde? Están entrando a una compuerta XOR. Perdón, a una compuerta NOR. Una compuerta NOR. Sí, lo observamos que es una OR, pero negada. Es una NOR. Entonces lo que estamos diciendo es que está entrándome A más B, pero todo negado. Por esta zona está entrando C y está entrando D, pero está entrando a una compuerta NAND, negada. Entonces será C por D, todo negado. Y al final, esos elementos, al final esas salidas, esas señales, se están realimentando a una compuerta AND negada. Se están realimentando a una compuerta AND negada. Entonces, ¿qué digo? Que esto es este elemento por este elemento, pero va a ir todo negado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos A más B negado por CD negado. Todo eso negado. Que es efectivamente la misma expresión que podemos observar en la parte de abajo. Lo mismo que tenemos aquí abajo. Que podemos observar ahí en la parte de abajo. Ahora, si yo tengo, pues yo quiero aplicar mis axiomas, mis postulados, mis teoremas, lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer una doble negación, que es lo que tengo aquí arriba, ¿cierto? Aquí arriba tengo una doble negación, que es lo que acabamos de ver. De esa manera, entonces, voy a aplicar mi doble negación. Recuerden que la doble negación me dice que para yo poder separar esto, lo que hago es negar cada término por aparte, lo niego. Aquí un término es este A más B, otro término es C más D, perdón, CD. Le niego cada término aparte y cambio la operación. Entonces ahí cambié la operación, que es cambiar la multiplicación por una suma. A más B, pues doble negación. Recuerden que la doble negación se cancela, por lo tanto me queda A más B. La doble negación me queda más B, más CD, que es el otro pedacito cuando se niega el resultado. De esta manera
lo que estamos simplemente encontrando dos circuitos equivalentes. El circuito de la izquierda, este de aquí que analizamos, es este mismo, equivale a este circuito de la derecha, donde efectivamente el circuito de la derecha es básicamente el que acabamos de pintar. Vamos a analizarlo aquí, haciendo los respectivos análisis. Entonces encontramos que esto es A más B. Tenemos en la zona superior y al final, en la zona superior tenemos A más B negado, en la parte de abajo CD negado, y al final pues obtenemos lo que acabamos de decir, y que eso equivale, como decíamos, a A más B más CD. Aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo que se puede revisar, lo dejamos digamos para que ustedes lo vayan revisando, un ejercicio un poco más complejo donde tenemos 3 negaciones, pero su comportamiento es básicamente el mismo que trabajamos anteriormente. Si yo quiero quitar esto, si yo quiero romperlo, lo que hago es cambiar la suma por una multiplicación y negar cada uno de los términos, por aparte. Negar cada uno de los términos por aparte. Y procedemos a seguir con el ejercicio. Entonces empezamos a quitar dobles negaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos doble negación, desaparece, doble negación desaparece. Entonces me queda solamente A más B negado por C negado más D. Y después empezamos a abrir. Si yo quiero abrir esto, cambio la operación, niego cada término por aparte y sigo trabajando. Y así sucesivamente. Entonces esto lo dejamos para que ya ustedes lo analicen un poquito más a profundidad cuando hagan el repaso del material del aula. Y aquí estaría construido todo el circuito anterior. El circuito anterior estaría construido acá. Podemos también analizar otro sistema a partir de las entradas como analizamos en el primer caso. Analizamos qué hay en cada uno de los puntos y encontramos pues su respectiva salida. Acá tenemos otro análisis, aquí son simplemente ejemplos que, como les digo, los pueden analizar desde su propia perspectiva. Otro análisis de otro ejemplo, un poco ya más elaborado, entonces simplemente lo analizamos desde el punto, desde cada nodo en el circuito, Entonces analizamos qué pasa arriba, qué pasa abajo y vamos poco a poco desplazando la respuesta o transfiriendo la respuesta. Tenemos otro ejemplo. Listo. Cuando yo estoy trabajando una tabla de verdad, observen que anteriormente estábamos enfocándonos bastante en la función lógica y en su respectivo diagrama lógico. Ahora hablemos de la tabla de verdad. Recuerden que son 3 elementos que componen la función, el álgebra de Boole, la función, la tabla de verdad y el diagrama lógico. Aquí vamos a hablar de la tabla de verdad. La tabla de verdad básicamente se puede construir de diferentes maneras. Se puede construir como una suma de productos. Una suma de productos que es simplemente sumar productos. Sumar productos. O producto de sumas, que obviamente es al revés. Multiplicar sumas. Entonces ahí tenemos las diferentes posibilidades de generar una función para un diagrama lógico. La suma de productos es básicamente donde la función vale 1. La suma de productos es básicamente donde la función vale 1. Entonces, por ejemplo, analicemos esta tabla de verdad. Esta tabla de verdad tiene unas combinaciones. Como tenemos 4 variables, pues vamos a tener 2 a la 4 combinaciones. Ese 2 a la 4 combinaciones me representan 16 posibles estados. Y para nuestro ejemplo,
la función vale 1 aquí, la función vale 1 aquí, la función vale 1 acá y la función vale 1 acá. ¿Sí? Para nuestro ejemplo fue así. Puede ser que otro ejemplo tenga otra configuración diferente, pero para nuestro ejemplo es así. De esta manera podemos observar que la función es 1 en 4 casos específicos. En 0011, en 1011, en 1110 y en 1111. ¿Vale? Entonces nosotros ya tenemos claro cuándo la función vale 1, que es en estos casos. En esos casos la función vale 1. En esos casos la función vale 1, ya lo analizamos de la tabla de verdad. Pero ahora, ¿cómo queremos o cómo podemos mejor pasar ese análisis a la función? Pues muy sencillo. A partir de mi variable A, B, C y D, que son mis 4 variables, ¿no? Son mis 4 variables. Sencillamente, si la variable vale 0, yo coloco A negado. Si la variable vale 0, yo coloco la variable negada, B negado. Si la variable vale 1, yo coloco la variable sin negar. Y si la variable vale 1, yo coloco D, la variable sin negar. De esta manera pues voy a construir las 4 opciones que serán A negado, B negado, CD, A negado, B negado, CD, A negado, perdón, A, B negado, CD, A, B negado, CD, A, B, C, D negado, A, B, C, D negado, y por último A, B, C, D, A, B, C. De esa manera entonces estamos representando una función como suma de productos. Entonces se representa la función a partir, observen que a partir de la tabla de verdad, sin conocer el diagrama, ¿sí? Sin conocer el diagrama, a partir de la tabla de verdad obtuvimos la función. Entonces para este caso, la función que obtuvimos es esta, expresada en suma de productos, y es simplemente donde la función vale 1. Donde la función vale 1. En 4 términos, o en 4 puntos, por lo tanto la variable pues va a tener 4 elementos. La función, perdón, va a tener 4 elementos. La contraria, producto de sumas, pues es justamente un procedimiento inverso. Cuando analizamos la función la vamos a analizar cuando vale 0. Cuando vale 0, ya no cuando valga 1, sino cuando valga 0. En ese caso, cuando la función valga 0, pues nosotros representamos 0010, 0010, 0100, 0100, 0111, 0111, 1010, 1010 y 1101, 1101. ¿De acuerdo? De esta manera entonces obtenemos, como decíamos anteriormente, la tabla los valores o mejor las combinaciones donde la variable vale 0. ¿Por qué donde la variable vale 0? Porque estamos trabajando con producto de sumas. Si estamos trabajando lo contrario, suma de productos, es cuando la variable vale 1. Pero como estamos trabajando producto de sumas, es cuando la variable vale 0. Y en este caso, como estamos haciendo todo el procedimiento contrario, simplemente cuando la función es 0, coloco la variable sin negar. Cuando es 0, coloco la variable sin negar. Cuando es 1, ahí sí la coloco negada. Y cuando es 0, la voy a colocar sin negar. Pero voy a unir todo eso a través de sumas. Voy a unir todo eso a través de sumas. Entonces observen lo que tengo ahí. A, B, C negado, D. La suma. Y así sucesivamente lo vamos formando de tal manera que al final encontramos sencillamente la respectiva respuesta, que sería A, B, C, D negado, o sea, las 5 operaciones o los 5 elementos de los 5 puntos donde valga 0, que sería el producto de sumas que estábamos comentando. Entonces sería A más B más C negado D, A más B más C negado D.
A más B negado, C más D. A más B negado más C más D. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, esta función es la que equivale al producto de sumas. Podemos entonces, en una función booleana, en una función lógica, podemos representarla o podemos encontrarla a partir de su tabla de verdad. Y su tabla de verdad, podemos expresar esta función desde una suma de productos o un producto de sumas. La suma de productos cuando la función vale 1 y el producto de sumas cuando la función vale 0. Lo más normal es utilizar la lógica de cuando la función vale 1, es decir, suma de productos. Suma de productos. Bueno, vamos a dejar por el momento ahí porque esta parte de Carnot la vamos a trabajar en la siguiente sesión. Por el momento queremos enfocarnos en la actividad. En la actividad que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, en la actividad que vamos a trabajar básicamente para esta semana, de aquí al siguiente lunes, es la actividad número 4. Esa actividad número 4 es desarrollar un taller de funciones lógicas. Ese taller de funciones lógicas justamente combina lo que acabamos de explicar. A partir de, por ejemplo, la función, tengo que encontrar el diagrama y la tabla de verdad. O a partir del diagrama, tengo que encontrar la función y la tabla de verdad. O a partir de la tabla de verdad, debo encontrar la función o la función y el diagrama lógico. Entonces, lo que hacemos básicamente es una combinación de los tres elementos fundamentales. Como decíamos, en una función booleana tenemos la tabla de verdad, tenemos la función lógica y tenemos el diagrama lógico. Y a partir de estos elementos, pues de la tabla de verdad puedo obtener la función y el diagrama, o a partir de la función lógica puedo obtener la tabla de verdad, o simplemente a partir de del diagrama lógico obtengo la función lógica y obtengo la tabla de verdad. Entonces, básicamente la actividad lo que se resume es en hacer eso. La misma dinámica, una actividad que la desarrollan a mano, la escanean y la suben a la plataforma, y que se recomienda que lo trabajen en grupos de 2. Se recomienda que lo trabajen en grupos de 2 personas. Y la actividad 5, que también ya está disponible en el aula, es básicamente una autoevaluación. Entonces, en la actividad 5 ustedes van a encontrar un formato. Lo descargan, lo diligencian de acuerdo con el criterio propio de ustedes y lo vuelven a subir a la plataforma para calificar o para tener en cuenta una autoevaluación, que es básicamente la evaluación del desempeño de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Listo, de esta manera entonces terminamos con esta presentación. No sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta adicional con respecto al tema. Listo, Emerson, entonces por el lado de Emerson no hay preguntas. Igual recuerden, la dinámica es exactamente la misma. Desarrollamos la sesión teórica. Durante la semana ustedes repasan los contenidos que ya están habilitados en el aula, realizan el taller y el sábado nos encontramos para cualquier inquietud de las que se tengan para realizar, para hacer. Entonces, pues, teniendo en cuenta que no tenemos más preguntas, dejamos por ahí, por el momento, el tema, y cualquier inquietud estaremos pendientes. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz tarde.